Bueno, bienvenidos a esta charla sobre Palenque, una arquitectura flexible para el manejo de grandes volúmenes de datos para el agro. Nuestros oradores van a ser Janina Bellini, del INTA, que es Open Science Community Manager, R-Ladies Project Lead, profesora en UNAV, cofundadora de Metadocencia, LatinR y R-Ladies Santa Rosa, miembro de Carpentries, Executive Council, R-Forwards, R-Consortium Infrastructure Steering Committee, editora del Journal of Open Source Education, investigadora del INTA, está de licencia ahora y tiene un máster en Data Mining y Knowledge Management. María Vanina Martínez, que es de la Fundación Sadowski, es investigadora del Instituto de Ciencias en la Computación de UBA CONICET y profesora del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y es coordinadora del Programa de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadowski. Romina Mexer, que también es del INTA, trabaja como científica de datos en esa organización y tiene un PhD en Ciencias de la Atmósfera. Bueno, bienvenidos. Vanina, todo tuyo. Bien. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias a todos por la invitación y a Janina también por sumarse a compartir un poco este proyecto que hicimos gracias a INTA. Primero les voy a comentar un poco para quienes no conocen la Fundación Sadowski, muy brevemente, si puedo pasar de slide. Es una institución público-privada, parte del board está compuesto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, y el resto, las cámaras de software, tanto la CECI como SICOMRA. El objetivo de la Fundación Sadowski es funcionar como articulador entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva de nuestro país, en particular, específicamente en informática, ¿no? En tecnologías de la información y de la comunicación. La Fundación nace en el 2011 y a partir de ahí se fueron creando distintos programas que abarcan distintas problemáticas dentro de la informática e incluso áreas dentro de ella. Tenemos el programa de seguridad en TIC, el programa de vinculación tecnológica que se encarga de realizar todos los macheos entre el sector productivo y el sistema científico. Y en el 2014 nace el programa que yo estoy coordinando en este momento, yo lo estoy coordinando desde agosto de 2021, que es el programa de ciencia de datos, ahora se llama de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra idea? La Fundación Sadowski tiene como objetivo principal intentar ayudar a la consolidación de nuestro país como un líder regional en la temática, en particularmente en mi programa de ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿sí? Como reconocemos que estas tareas esta área es clave para la autonomía tecnológica, el desarrollo socioeconómico, y la competitividad. Dentro del programa, nosotros nos enfocamos en general en tres tipos de acciones: asesoramiento, educación y difusión. El proyecto que nosotros vamos a describir hoy se enmarca dentro de lo que es asesoramiento, que básicamente es brindar nuestro conocimiento y nuestras conexiones con el sistema científico-tecnológico para poder ayudar a distintos sectores, ya sean públicos o privados, productivos, con soluciones a problemas que tengan que ver con la aplicación o el uso de ciencia de datos e inteligencia artificial. Uno de los objetivos que nosotros planteamos desde el programa de ciencia de datos es que queremos acercar la ciencia de datos y la inteligencia artificial al Estado de manera inteligente, eficiente y responsable, ¿sí? El Estado requiere de estas herramientas, procesos y estándares que le permitan resolver estas problemáticas relacionadas con la explotación de datos para poder mejorar tanto los procesos internos como los servicios que se les ofrecen a los ciudadanos, ¿verdad?
Y esto es un poco en donde encaja el proyecto que nosotros hicimos con INTA. Si ustedes escuchan a hablar de Palenque, quizás algunos que conocen la fundación les recuerdan haber escuchado el nombre de este proyecto antes. Y es así. Al poco tiempo de haberse creado el programa de ciencia de datos, se comenzó a trabajar en una plataforma que permitiera concentrar los datos agrícolas ganaderos de valor estratégico generados por diferentes organizaciones nacionales y que en ese momento no existía, no estaba claro de qué manera se podían disponibilizar, tanto hacia adentro de las instituciones como hacia afuera. Palenque en su momento entonces se pensó como esta gran plataforma de Big Data donde actores como distintos organismos públicos, centros e institutos de investigación y sobre todo, digamos, fuera del sector académico y público, las empresas de AgTech. La idea era que entre todos se pudiera generar este sitio para compartir datos y datos con distinto nivel de procesamiento, ¿verdad? Desde datos crudos o datos ya manipulados que se hayan generado información o conocimiento. La verdad es que la idea era muy buena para ese momento. Ofrecía una solución de acceso centralizado y homogéneo a los datos, vía una API abierta y documentada, utilización de protocolos estándares abiertos, un marco formal y flexible que iba a permitir contemplar políticas de uso de datos y privacidad de cada usuario que publicara datos o que consumiera servicios, y una infraestructura de alta disponibilidad y soporte. La realidad es que surgieron muchas preguntas sobre cómo se iba a realizar esto. Era un proyecto muy complejo y en el que se tenía que invertir no solamente dinero para poder realizarlo, sino que tenía que existir las motivaciones correctas para que todos los actores pudieran actuar, sobre todo como proveedores de datos. Uno de los problemas con los que nos encontramos era que todo el mundo quería consumir datos, pero no estaban dispuestos, al menos en los términos en los que se proponían en ese momento, a compartir esos datos, ¿sí? Eso llevó a mucha frustración dentro del programa sobre el proyecto, porque realmente nosotros veíamos que era una herramienta que podía servir, pero no existía en ese momento quizás esto que les digo, las motivaciones para que realmente pudiera funcionar. En ese interín de buscar compañeros, clientes, actores, el programa de ciencia de datos se encontró con el equipo de Janina, que tenían un problema muy interesante relacionado con la disponibilidad de los datos agropecuarios. Y nosotros, me adelanto un poquito, pero a partir de ese proyecto pudimos crear una nueva idea de hacia dónde puede ir Palenque, viendo que si bien todo el ecosistema de manejo de datos del agro ha cambiado en estos años, y hay muchos actores y hay muchas empresas de AgTech que están trabajando y generando y consumiendo y comprando datos, sigue habiendo, por lo menos desde el lado público, necesidades bastante básicas de herramientas de integración de datos a nivel institución, herramientas para disponibilizar los datos hacia afuera de la institución, y la posibilidad de construir arquitecturas flexibles de manejo y de análisis de grandes cantidades de datos integrados. Entonces, yo ahora voy a hacer una muy breve introducción a lo que, desde mi lado, lo que fue el proyecto Palenque INTA, y después la dejo a Janina para que nos cuente más en detalle.
El equipo de Janina, de la Estación Experimental de Anguil, recolectan datos de forma masiva de una serie de radares que tiene el instituto, y su equipo de investigación se encarga de crear los modelos computacionales necesarios para realizar diferentes actividades sobre esos datos, diferentes procesos sobre esos datos. Por un lado, sumarizaciones de distintas mediciones o variables climáticas, y por otro lado, modelos más complejos de estimación de ocurrencia de granizo y lluvia. Uno de los problemas con los que se plantea el equipo de Janina, y que luego lo hemos visto replicado en muchos otros organismos de investigación y tecnológicos en nuestro país, son las limitaciones de almacenamiento y procesamiento para esos datos. Tenemos los datos crudos, tenemos los modelos, los algoritmos para poder hacer inferencias sobre esos datos, pero no tenemos las arquitecturas necesarias para poder correr esos algoritmos sobre semejante cantidad de datos de manera oportuna, ¿no? Y a su vez también poder almacenar por un tiempo prolongado los resultados para que sean accesibles a cualquier otro actor que lo requiera, ya sea dentro del sistema público o privado. Entonces, lo que nosotros diseñamos, que luego si hay alguna pregunta en particular sobre la arquitectura, está Nico, que fue quien estuvo a cargo del desarrollo y la ingeniería de esta arquitectura. La arquitectura Palenque INTA es básicamente una arquitectura Publish Subscribe. Por medio de FTP se reciben los datos de los radares, los datos crudos, y la arquitectura funciona, ¿no?, con estos productores y consumidores que se van coordinando para generar distintos tipos de datos. El sistema está desplegado en ARSAT, lo cual permite tener una buena performance tanto de almacenamiento como de ejecución. Y en particular, estos productores que nosotros tenemos son productores que tienen una lógica compleja, manejan las dependencias de los datos, porque no solamente van a ser los que estén atentos a la llegada de nuevos datos que vienen directamente de INTA, de los radares, sino que también algunos de los modelos requieren poder consultar datos que ya han sido guardados en la base de datos de la arquitectura. Después por ahí Nico puede contar un poquito más sobre esta lógica. Y por otro lado, una de las cosas más lindas, interesantes de esta arquitectura, que nos dio la idea de poder aplicarlo a otros proyectos, es que los consumidores encapsulan los modelos que el equipo de Janina y de Romina construyeron, ¿sí? Entonces, los investigadores se encargan de construir los modelos para la gestión de estos datos, y nosotros los encapsulamos en estos consumidores y se van ejecutando en manera paralela, masiva, en nuestra arquitectura, ¿sí? Es muy fácil de escalar, ¿sí? Nuevos consumidores, nuevos modelos pueden agregarse sin penalizar la performance del sistema. Los productos, ¿sí?, lo que generan estos consumidores se almacenan en una base de datos que es accesible hacia afuera por medio de una REST API, y también se generan un repositorio de imágenes a partir de los datos crudos. Y Jani, te dejo a vos para que sigas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sumando un poquito a lo que mencionó Vanina con respecto a qué problemática teníamos, ustedes piensen que INTA es una institución de investigación, por ende muchos de estos software y estos productos que nosotros generamos se hacen en el marco de tesis de posgrado, tesis de maestría, tesis doctorales, y se hacen con una necesidad de investigación
En el caso específico del radar, y en el caso de la tesis de Romina, la mía, la de Santiago, la de Laura, que son las tesis que dieron como producto estos software y estos procesamientos y estos modelos que estamos mencionando acá, muchas las hicimos en convenio con la parte privada. O sea que, además de la cuestión académica o puramente de investigación, tenían como objetivo una aplicación en el sector privado. Muchos de estos convenios nosotros los hicimos con compañías de seguros. Hay una parte de seguro agrícola que tiene interés en el uso de estos productos, y después, por si hay aquí gente que no está relacionada con el sector agropecuario, contarles que el tema del clima como es una variable que no controlamos en el proceso de producción agropecuaria, es muy importante contar con información lo más rápido posible, de la mejor calidad posible, de la mayor precisión posible, y que abarque la mayor extensión posible, ¿sí? Cuánto llueve, ¿sí? El agua es muy importante para los seres vivos, entonces saber cuánto vamos a tener y cómo se está comportando es muy importante para el proceso de esa producción agropecuaria. ¿Cuál es la ventaja que tiene el radar con respecto a otros instrumentos de precisión? Que nosotros podemos llegar a tener en un píxel de 1 kilómetro cuadrado un dato de cuánto llovió a ese nivel. No hay red terrestre de otro tipo de instrumento que nos pueda dar el abarcar y esa resolución de información. Cualquier tipo de modelo posterior que nosotros querramos hacer, modelo de rendimiento, conocer cuánta agua tenemos disponible en el suelo previo a la cosecha, entonces tomar una decisión de manejo del estilo, bueno, yo uso un cultivar o una semilla de ciclo corto, de ciclo más largo, de primera o segunda fecha de siembra, tiene que ver con ese tipo de decisión, contar con, por ejemplo, un acumulado de lluvia que tiene que ver con lo que Romy hizo y con su tesis, con los productos que ella generó. En mi caso yo trabajé con granizo, y tiene que ver con los seguros de granizo y con emergencias y desastres agropecuarios, ¿sí? Que es otro, bueno, ¿cómo mitigamos ese riesgo? ¿Qué tipo de decisión de manejo tomamos también al respecto? También tiene que ver con fechas de siembra, también tiene que ver con tipo de cultivo que podemos hacer. Entonces, Vanina ya dijo muy bien, nosotros generamos este software, tenemos esta cantidad de datos, para que ustedes se den una idea, en los radares están tomando datos cada 10 minutos, toman datos en 12 o 10 elevaciones, en 360 grados, digamos, ¿sí? Que es lo que abarca en diferentes distancias, 120 kilómetros, 240 o 480, así que empezamos a acumular información y archivos en ya 12 años que tiene la red de radares, bastante interesantes y que no podemos manejarlo con la infraestructura que tenemos dentro de la institución. La otra razón de ser de tener estas redes y tener esta información y tener este software que genera otros datos a partir de procesar los datos crudos es que la gente pueda accederlos y usarlos. ¿Sí? Parte de la utilidad de tener esto es que no solo se use dentro de INTA y que no solo se use para investigación, sino que, por ejemplo, una empresa de ACTE que brinda servicios de asesoramiento pueda meter los datos de lluvia, de granizo, en su procesamiento, ¿sí? En sus informes, en sus modelos. Entonces, esto, más allá de resolver la situación particular de infraestructura de la institución, de poder correr los modelos, que si yo tengo que correr mi modelo de granizo en mi máquina, lleva 7 días. Enterarte 7 días después de una tormenta dónde pasó granizo y yo no tiene mucho sentido. Ahora, si yo lo puedo hacer casi en tiempo real, ahí empieza a tener un uso más adecuado. Y después de que esté en una plataforma sistematizado, donde no tengan que escribirme a mí y a Romy, che, Yani, vos sabés que me encantaría acceder a los archivos del radar de la tormenta de tal día para poder verlo, y que yo tenga el tiempo de buscarlo, o Romy, que los bajemos, te lo compartamos en un drive. No tiene sentido, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, con Palenque, teniéndolo ahí, esta pantalla que ustedes están viendo,
ustedes pueden ir, seleccionar la fecha, y se pueden descargar, por ejemplo, los datos crudos. ¿Sí? Decir, no, yo la tengo re clara con los radares, yo tengo el software que escribieron las chicas, que es open source, yo quiero hacer mi propio procesamiento, ahí están los datos crudos, no tienen que saber quién de INTA tiene los datos, dónde está, los pueden descargar desde ahí directamente, no tienen que esperarnos más. Vamos a la próxima, no sé quién está pasando las slides. Y después tienen productos procesados que también están en la API y también los pueden consumir. ¿Qué diferencia tiene esto con los mapitas que nosotros vemos en la página del INTA, en la página del servicio? Que estos no son JPG, estos son GeoTIFF. Estas son imágenes georreferenciadas con el valor de las variables y que ustedes pueden sumar a su proceso a sus datos, a sus fuentes de información, en sus modelos, en su procesamiento, en el workflow que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces acá se está viendo un resultado del modelo de granizo, como ven los colores ahí, para ese día que está ahí no hubo, esos datos que ven ahí es como probabilidad, digamos, de que haya habido una ocurrencia, no fue un día sin granizo. Ahí se puede ver un poquito por dónde estaba la tormenta, y ahora vamos a hablar qué son esas cosas que se ven así como rayas, medios como conos. Ahora les vamos a decir qué es eso. Vamos a la otra, Vani. Sí, acá está el tema de lluvias, también, de vuelta, y ahí pueden ver que había así hacia el sureste de La Pampa, había un poquito de nubosidad, pero bueno, no hay ahí una precipitación. En ese caso, esos conos que se ven así son o antenas o árboles, y está interfiriendo en la señal del radar, ¿sí? Eso no es tormenta ahí, ¿no? Pero bueno, hay un eco que se devuelve y que el radar procesa. Entonces, de vuelta, ustedes acá pueden venir, elegir el día, pueden elegir la hora, con los minutos, que esos cada 10 tomas, y van a ver el producto generado, que van a poder no solo verlo, sino descargarlo y utilizarlo. Y como ya les digo, es una imagen georreferenciada que tiene la información de la variable, no es una fotito linda, un dibujito que uno mira con colores, ¿sí? Que tiene un montón de utilidad, pero que yo no lo puedo incorporar a mi flujo de trabajo. Vamos a la otra. Bueno, acá les quería mostrar cómo se ve cuando no hay imágenes, ¿sí? En este caso el de las mediciones es de vuelta, el GeoTIFF del dato crudo. El dato crudo del radar viene en un volumen, es un XML, hay que procesarlo. Entonces, si yo igualmente quiero la variable, en este caso de BZ es la variable de reflectividad, es la que en general vemos en las imágenes de radar, pero hay otras, nosotros fuimos sumando las otras variables también, y de vuelta pueden elegir en qué momento, y pueden elegir ahí la elevación. En estas dos elevaciones que yo le decía, el radar va cambiando y va mirando más hacia arriba. Entonces me decís, che, ¿para qué sirve eso, Yani? Y bueno, porque, por ejemplo, las tormentas de verano, las que son convectivas, las que en general nos traen granizo, nos traen relámpagos, nos traen viento, que Romy me va a matar, porque ella es la licenciada en Ciencia de la Atmósfera, ella es la que sabe de eso, así que Romy, vos me corregís, cualquier uso no adecuado de la terminología. Pero hablando, digamos, como buen hijo de vecino, así como yo, alguien común, que no sabe de esto mucho más, esas tormentas son altas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que en todas las elevaciones hay nubosidad y reflectividad, estamos hablando de una tormenta que puede llegar a ser de este tipo, ¿sí? Y podemos ver cómo cambia, cómo es la tormenta en las elevaciones más bajas, en las que están más cerquita de la superficie, y cómo son más hacia arriba, las que están más cerca de la temperatura de congelación, por ejemplo, de la isotermia de grado 0 en la atmósfera. Eso es re interesante, digamos, uno puede ir viendo con ese nivel de detalle. Vamos a la otra, Vani, perdón. Y bueno, y acá podemos ver también sumarizaciones, que es esto que Vanina decía, estos productos. Nosotros ahí sacamos máximos, mínimos, promedios totales de las distintas variables de reflectividad, de ZDR, de HB, de RO, de distintas variables que mide el radar, y también los ponemos disponibles como GeoTIFF. Muchos de estos productos son las variables de entrada a los modelos que nosotros generamos. ¿Sí? Con esto nosotros podemos generar, si ustedes quisieran, tuvieran ganas, podrían empezar a descargarse estas variables y jugar ustedes
con sus propios modelos, dependiendo de lo que estén buscando. Pero se ven así. Entonces, estos ya son agregados diarios, donde en vez de tener los 144 archivos que yo tengo en un día, en 24 horas, paso a tener un archivo con diferentes agregaciones, que van a ser útiles para diferentes tipos de modelado y de información. Creo que tengo una más, Vani, si no me equivoco. Bueno, esto que ustedes están viendo es una Shiny App, está hecho con R, consume la API de Palenque. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con radar está en ese menucito. Yo les dejo ahí los links. La parte de testing está en ese link que está ahí, todavía en el repo de Juan, que está terminando de hacer unos últimos ajustes. Después va a ser parte de esa otra aplicación de producción donde tenemos toda la información agrometeorológica de La Pampa en un mismo lugar. Y hago hincapié en la parte de agro porque hay cálculos de índices, estadísticas, gráficos, mapeos y variables que son del clima, pero orientados al sector agropecuario. Y después los repositorios, ahí tienen los repos donde está el código fuente de todo esto, porque todo esto es software libre y abierto, así que si alguno de ustedes también quiere hacer sus cosas locales, modificar lo que tenemos, bienvenidísimo a que lo usen y lo aprovechen. Y creo que estoy, Vani. Bárbaro, gracias, Yani, buenísimo. Cada vez que te escucho decir cómo se está visualizando esto, me encanta lo que al final pudimos lograr. Bueno, entonces, a partir digamos, del éxito que nosotros tuvimos con el equipo de Janina y de Romina, estamos pensando en cómo podemos evolucionar Palenque de una manera que pueda ayudar a otros equipos como el de ellas, con esas mismas dificultades, ¿sí? Que nosotros, hablando con distintos sectores del sistema científico, nos damos cuenta que existe. Entonces, la propuesta que, digamos, quiero terminar ofreciéndoles de alguna manera, tipo propaganda, es una idea de tener un palenque en una caja, ¿no? Un palenque in a box, donde va esta arquitectura que la podemos pensar luego federada, le va a proveer a una institución una arquitectura como la de Palenque INTA para procesar y disponibilizar tanto adentro como afuera de la institución sus propios datos, y la posibilidad de conectarse a una red federada de palenques donde se puedan intercambiar, por medio de un protocolo de federación, datos entre distintas instituciones. No digo que sea algo fácil de hacer, tenemos que también tratar de encontrar cuáles son las motivaciones para que distintas instituciones se puedan sumar a este proyecto, pero me parece que viendo el éxito que tuvo Palenque con este proyecto de radares, me parece que es interesante y vemos que las mismas preocupaciones y los mismos problemas existen en otras instituciones. En este sentido, entonces, cada uno de los palenquitos tendría un contexto limitado, un conjunto de servicios relacionados con conceptos comunes compartidos, y un marco formal y flexible que le permita contemplar políticas de uso de datos y privacidad particulares del dominio, ¿no? Algo que es interesante, y por eso les decía que la arquitectura es muy simple. Nico me va a matar porque no fue nada simple crearla, pero la arquitectura, si uno lo mira, es bastante simple y es independiente del dominio. ¿Sí? Lo más dependiente del dominio, pero que estamos tratando de generalizarla, es la base de datos que tenemos. En la base de datos donde nosotros guardamos las variables que generan estos modelos, en este momento está un poquito atada al dominio de aplicación del clima, ¿sí? Pero nuestro objetivo es que a partir de que tengamos
otras instituciones con quienes trabajar, podamos desarrollar un modelo conceptual genérico que nos permita poder meter ahí cualquier tipo de dato que se pueda generar de esta manera en una arquitectura de esta forma, ¿sí? ¿Terminé acá? Ah, sí, terminé acá. Bueno, entonces, Palenque INAVOX, pensado en este sistema federado, nos permitiría la interoperabilidad de datos entre organizaciones, consumir múltiples APIs a la vez y en combinación. Nuevos palenquitos se pueden agregar libremente de manera horizontal, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se cumplan los protocolos de federación que se definan. Y pensando aún más a futuro, bueno, desde el módulo de federación incluso se podrían ofrecer otros servicios como análisis y visualización de datos complementarios más finos quizás o más acabados que los que se disponibilizan a través de las APIs. Uno de los problemas que quiero resaltar, que también nos hemos percatado y es realmente preocupante, es que en algunas instituciones se tienen los datos, se tienen las ideas y las políticas como para poder usar ese tipo de datos para resolver realmente problemas interesantes, pero no solo no se cuenta con la arquitectura de cómputo necesaria. Muchas veces también faltan profesionales de informática que puedan construir estos modelos que Janina y Romina construyeron. En el entorno de INTA, ellos como investigadores, como Janina decía, son parte de sus tesis, ¿no? Hay otro tipo de instituciones en donde el recurso humano que sabe de informática para poder crear estos modelos todavía falta, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos encontramos con, no vamos a tener los modelos, los scripts necesarios para poder producir los productos que se necesitan a partir de esos datos. Ese es un problema que está fuera del alcance de Palenque por este momento y que requiere de otras soluciones no tan técnicas para poder solucionarlo. Bueno, y con esto creo que terminamos. Muchas gracias, Vani, súper interesante, la verdad, re piola la idea. Bueno, acá les llegan felicitaciones de Esteban por YouTube. Yo tengo una pregunta, un par de preguntas. Mientras esperamos, viste que hay un cierto delay, así que esperamos si llegan más preguntas por YouTube o por KingConf. ¿Cómo están, bueno, para vos y para todo el equipo, ¿no? ¿Cómo están manejando un tema que a mí me preocupa particularmente, que es el de la semántica de los datos y la calidad? O sea, cuando ustedes, primero, ¿con qué nivel de calidad se encuentran estos datos que ustedes levantan de los radares? ¿Qué tipo de mecanismos de limpieza hacen? Y si en la información que se provee hay un diccionario de datos, digamos, unas definiciones semánticas de los datos, o si eso ya es suficientemente claro en ese dominio, no sé, no es un dominio que yo conozca. Yo puedo tomar un poquito y por ahí, Romy, vos después das más detalle con respecto de... Parte de la tesis de Romy fue justamente trabajar en algoritmos que mejoren la calidad del dato de los radares, ¿sí? Y con eso mejorar la estimación de lluvia. Después, como cualquier otro dispositivo de sensoramiento remoto, digamos, el radar es un sensor remoto activo, emite una radiación hacia la atmósfera, y ese eco es lo que se registra, y con eso después se generan diversas variables. Necesita un mantenimiento y una calibración, que muchas veces en nuestro contexto de país y de ciencia, siendo esta tecnología importada, suele ser complejo de lograr. Se rompe una parte, lograr el repuesto, lograr comprarlo, traerlo, instalarlo, pero INTA y el Servicio Meteorológico Nacional han venido haciendo los esfuerzos
para mantener ese mantenimiento. Hay una empresa que recorre los 3 radares y que hace dentro de lo posible. Hemos tenido algunas roturas y algunas cuestiones con el radar de Anguil, conocemos donde hay un intervalo de tiempo donde sabemos que, por ejemplo, hay una subestimación de las tormentas por problemas en una parte física del radar, pero bueno, hay una complejidad ahí desde el mantenimiento del equipo físico. Vieron que en estas cuestiones, yo siempre digo, no pasa solo en los equipos, y no pasa solo acá en Argentina. Justo he estado en unas discusiones con colegas que siempre es más sencillo arrancar cosas nuevas que mantener funcionando bien las que ya tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es algo también para charlarlo. Y después, con respecto de los datos, la información que viene del radar viene en este XML, que es como autodefinido y autocontenido, y son 7 variables las que tomamos, Ceci, que capaz que deberíamos ser más explícitos dónde están, que los que estamos trabajando en esto lo conocemos, pero no sé si todo el mundo tiene acceso a esto también, así que por ahí es parte como para agregarlo. Pero en estos XML ya viene cuál es la variable que estás tomando, desde dónde se tomó, en qué momento, está esa información de contexto para el dato que nosotros generamos. Buenísimo, muchas gracias, Janine. Y tengo una pregunta, creo que es para vos, Vani, pero no sé. Esta idea de por ahí proveer a distintas instituciones del Estado para tener sus propios palenques, digamos, también permitiría digamos, que un usuario, no sé si lo que estoy diciendo es correcto, pero que un usuario final pueda consumir unos datos del INTA y unos datos del Ministerio de Industria, y ¿no? Como bajo un mismo contexto, por así decirlo. Exactamente, sí, esa sería la idea. Todos de alguna manera los participantes de Palenque Federado podrían disponibilizar distintos tipos de datos, y ellos mismos o incluso otros usuarios que no proveyeran datos podrían utilizar partes de datos y combinarlos para resolver otros tipos de problemas, ¿no? Es una idea súper interesante, que por supuesto tiene el desafío de la semántica importante, pero hoy por hoy, bueno, todos saben que yo trabajo en la FIP, eso se hace muy organización a organización. Exacto. O sea, si la FIP comparte el mismo dato con 3 organizaciones distintas, hace 3 mecanismos de intercambio distintos normalmente. Entonces ahí hay como algo que la verdad que permitiría mejorar mucho la forma en que eso se trabaja. Y ustedes en la FIP, esos protocolos al menos están definidos, por más que sean distintas para cada institución. En otras instituciones son completamente ad hoc, ¿no? Y cambian de una vez a la otra. Sí, la FIP ahí, como hay mucho consumo, sobre todo de los web services, de facturación y demás, tiene que ser muy cuidadoso en las versiones y etcétera, porque hay mucha cosa montada sobre eso, pero la verdad es una idea súper interesante, un desafío grande tienen ahí. Sí. Gerardo, vos querías hacer una pregunta. Sí, un poco relacionado con lo que vos estabas comentando recién, Cecilia, pero desde el punto de vista de si están pensando o si ya tienen algo en funcionamiento para vincular también, para hacer licencias comerciales. Por ejemplo, yo lo pienso desde el punto de vista de los servicios tecnológicos de alto nivel o las vinculaciones entre universidades con clientes que se acercan para resolver problemas de índole científico muy aplicado también. Si se puede aprovechar este sistema para ese tipo de usos también, o por ahora no. Yo imagino que sí, pero no es lo que tenemos planeado a corto plazo. En realidad, esta idea de Palenque in a Box está saliendo de la oficina en este momento, como digamos, planteando a ver si hay interesados. Nosotros hemos estado en conversaciones con algunas instituciones que tienen algún tipo de datos masivos de este estilo, no radares, pero de otro tipo de sensores. Y bueno, esto último que les contaba es un problema, ¿no? Porque sí, queremos algo como Palenque, pero bueno, nosotros no tenemos desde el programa de datos la expertise o
la capacidad de ponernos a trabajar a construir los modelos específicos, ¿no? Digamos, nosotros desde el programa, en este punto, lo único que podemos ofrecer es la arquitectura. Cada una de las instituciones debería poder brindar sus modelos para Small Data y nosotros replicarlos en Big Data. Y eso es un challenge muy grande, de la falta de profesionales dentro del Estado con esas capacidades. La verdad que fuera de los centros de investigación es complicado de encontrar. Pero si, por ejemplo, ahora mismo el INTA quisiera licenciar su API, ¿podría? ¿O es una decisión de ellos, listo, o hay algún desafío técnico ahí extra no sé, de escalabilidad o algo así, o es simplemente una cuestión de decidirlo y hacerlo? Yo creo que es una cuestión de decidirlo y hacerlo. Habría que mirar en detalle, pero en principio se podría, sí, sí. Buenísimo, gracias. Viviana, ¿vos tenés una pregunta? Hola, sí. Muchas gracias por la charla. Sí, tenía una pregunta relacionada con lo que estaban hablando Vanina y Cecilia, del tema de la calidad de los datos, justamente, que si se piensa tomar información de distintos organismos del Estado, creo que ahí hay un desafío muy importante respecto a la calidad de datos. Porque ya en cada organismo mismo, en cada aplicación hay un problema de calidad de datos, cuando se quiere relacionar información de distintos. Quería saber cómo lo han pensado eso. No lo hemos pensado, Vicky. La verdad es que esto que te decía, ¿no? Digamos, el proyecto es bastante, la idea no es un proyecto todavía, la idea es bastante reciente y estamos de alguna manera conversando, y esto nos viene bárbaro para ver cuáles son los desafíos que nosotros tenemos al proponer esta arquitectura federada, ¿no? Definitivamente la calidad de los datos es un problema que no queremos replicar con otros métodos de disponibilización de datos que existen, ¿no? Digamos que uno se mete y no sabes con qué te vas a encontrar ahí. Poder garantizar algo sería sumamente importante. Sí, muchas veces, ¿sabés qué, Vani? Lo que se hace es se publica como alguna métrica de calidad, de manera que la gente que lo usa pueda tener una idea de la calidad del dato que está usando, y, por supuesto, el tema de la semántica, porque viste que muchas cosas que pasan con esto que es como de información pública es que los datos están, pero uno no sabe no entiende bien qué significan y demás. Bueno, Guillermo, vos tenés una pregunta. Sí, es una pregunta bastante simple, o en realidad un comentario. Quizás lo que se debería hacer es formar un consorcio que explote el sistema. Es decir, probablemente con el INTA a la cabeza, ¿no? Que es el que debería, y con la ayuda de los institutos de computación que hay en el país, que están distribuidos bastante federalmente, y eso yo creo que se podría hacer. Y en cuanto a los datos, también habría que ver no solamente la calidad, sino cuál es la calidad mínima que se requiere. Y se podría combinar con el problema de qué hacer cuando hay granizo, ¿no? Es decir, hasta hace algunos años se usaban hasta cohetes para romper la formación de granizo, ¿no? Y se los sembraba y cosas por el estilo. Hasta donde yo sé, que no soy del área, ¿no? Obviamente. Gracias por darme la palabra. Janina, no sé, vos tenías una pregunta también. No, era por ahí relacionado con esto, y la calidad del dato, y por ahí uno también tiene que pensar como en pasos evolutivos de lo que va haciendo, ¿no? Porque tampoco asustemos a las distintas instituciones de que no te quiero liberar el dato porque, ay, a ver qué macana cómo está, y a ver si me da como vergüenza y entonces no te lo doy. Yo prefiero que abramos, está bien, es como decía uno de mis jefes, te estás desnudando en la Plaza del Pueblo. Bueno, pero qué sé yo, digamos, ¿no? Yo prefiero que los datos estén, que estés disponible, que se empiecen a usar, y después, dependiendo del tipo de usuario que soy, va a ser el nivel de precisión que yo necesito en los modelos, va a ser el nivel de desagregación que necesito, y va a ser ese nivel de las distintas calidades, ¿no? Entonces, por ahí primero en esa cuestión, digamos, decir, bueno, esto está hecho en una institución pública, con infraestructura que es de todo, no puede ser que vos me tengas que escribir un mail a mí, a Romy, para acceder a los datos del radar, no puede ser.
tenemos que buscar una forma en que la sociedad argentina en general lo use. Después, bueno, yo ya no estoy en INTA, así que no sé cuál va a ser la decisión de la institución, pero yo también creo que estos datos tienen que ser accesibles sin costo. Y que los software que nosotros generamos como parte de lo que hicimos como carrera de investigador dentro de INTA, tienen que ser abiertos y tienen que poder ser usados. No me importa si es comercial o no, sacale el jugo, está ahí, la infraestructura la hicimos, el software ya lo desarrollamos, ¿para qué me voy a sentar yo arriba de eso? No tiene ningún sentido. Opinión personal, filosófica, si ustedes quieren. Y atado a eso, y por ahí al comentario que me fui de INTA, esta cuestión del recurso humano, y de cómo vamos a hacer para tener gente que sea esto, no sé si la solución es también que estén todos dentro del Estado, sino de buscar trabajo en conjunto. Yo tengo que agradecerle a Nico y a Vani por cómo logramos hacer esto, por cómo trabajamos en un ambiente re piola, muy profesional, y que logramos tener este producto, que yo espero que se siga replicando y que siga creciendo, pero la cuestión del recurso humano, en mi caso particular, hasta tiene que ver con la situación de laburo. Yo quiero trabajar de casa y estar con mis hijos. No quiero ir al medio del campo 9 horas como tenía que hacer. Y hoy hay toda una cuestión en el Estado que hace difícil que uno pueda conciliar su vida fuera del trabajo con su vida en el trabajo, a pesar de que tenemos una vocación de servicio o de servidor público, porque yo creo que lo que hace el INTA y lo que hacen muchas de estas instituciones por el país es buenísimo y es muy necesario, y me hubiese encantado seguir, y no puedo. Entonces, por ahí hay que repensar también estas otras cuestiones que tienen que ver con cómo trabajamos, la remuneración, la carrera, el desarrollo de esa carrera dentro de la institución, sin tener que poner, de poner en riesgo mi otra vida familiar, que es igual de importante que esta otra. Nada, reflexión, si quieren, final, haciendo catarsis con ustedes. No, coincido, y también a veces la otra cosa que juega un poco en contra del Estado es la dificultad para llevar a cabo ciertas cosas, ¿viste? O sea, el tiempo que por ahí cuesta lograr ciertas cosas, bueno, como vos decís, la falta de carrera, digamos, los cambios políticos que influyen desgraciadamente, ¿viste? A veces negativamente sobre lo que se está haciendo, o hay muchos cambios políticos y entonces eso termina como que mucha inestabilidad y las cosas no se terminan resolviendo. Viviana, ¿tenés algo para comentar? Sí, respecto a una de las cosas, Jani, que comentabas, respecto a lo segundo, a lo último, también estoy de acuerdo, pero respecto al tema de los datos, yo diría que no es una cuestión de asustarse, porque esto pasa en todos lados, en todos los organismos, en todos los sistemas hay problemas de calidad de datos, a todos los niveles, con lo cual no es algo para asustarse, sino que es una realidad y hay que ver cómo uno la trata. Que hay que ser consciente de eso y trabajarla, solamente eso, mi opinión. No, y además que también lo que sucede es en el uso. Nosotros en la materia de calidad de la UBA, que yo doy una materia optativa, hicimos un trabajo sobre unos datos que publicaba la Ciudad de Buenos Aires, y a raíz de unos problemas que tuvimos le escribimos a la persona responsable de los datos y le pedimos unas aclaraciones y nos contestó y le pasamos unos gráficos que habían hecho los chicos para representar algo. Entonces me parece que también ahí en el uso hay como un feedback sobre la calidad y sobre qué es lo que no se entiende, porque vieron cómo es eso, somos todos médicos, nos entendemos todos, ahora cuando viene alguien que no es médico no se entiende nada. Entonces, bueno, creo que también la mirada de los chicos y mía misma, que no era una especialista en el tema, aportó a que ellos pudieran ver qué cosas faltaban para que esos datos fueran más usables. Bueno, tenemos un comentario de Esteban que dice que la arquitectura que están proponiendo puede ser de gran utilidad para otros sectores del Estado. Creo que todos compartimos plenamente eso. Yo acá no tengo más preguntas, no sé si hay preguntas en KingConf. No hay preguntas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante el tema, y también el hecho de que por ahí organizaciones que no tienen acceso a tanta infraestructura puedan de alguna manera utilizar a través de ustedes, o bueno, directamente la arquitectura que está en ARSAT, que eso también muchas veces es una falta, ¿no? La falta de recursos adecuados para llevar a cabo la tarea. Ceci, déjame agregar una cosita nada más con respecto a eso, justamente, si alguien que está escuchando ve que en su institución esto sería algo que podría funcionar,
aunque no tengan los modelos o los programadores o los investigadores para desarrollar esos modelos, contáctenos, porque también es parte de nuestro trabajo en la Fundación vincular tecnológicamente, ¿no? Entonces podemos armar equipos que puedan ayudar a generar estos modelos a los que tienen los datos y luego con una una arquitectura como la de Palenque poder disponibilizarlos. Así que si les parece que les resuena esta solución, no duden en contactarme a mí o a alguien de la Fundación. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por todo, la verdad que es súper interesante, Janina, Vanina, Nicolás y Romina por la presentación, y bueno, nos vemos a las 14. Gracias.